Esta noche, para complacer a nuestros amigos televidentes y además de eso, por curiosidad, por saber qué fue y qué es lo que ocurre en nuestra sociedad dominicana, a propósito del acontecimiento que pasó en la semana pasada, el sábado, día 28, en la zona colonial, y que ha indignado a la sociedad dominicana. Invitamos a Cándido Mercedes, sociólogo, que podría decirnos y darnos un panorama de qué es lo que significa esto que se llevó a cabo en la zona colonial. Vamos a ver esta entrevista con Cándido Mercedes. Bueno, continuamos aquí en De Cerca con Elías Ruiz Matuk. Gracias por seguir con nosotros. Mire, hoy, como le habíamos dicho al inicio del programa, tenemos un invitado especial. Es un sociólogo, es especialista en todas las áreas de la República Dominicana en el ámbito sociológico. Pero lo he escuchado mucho en el ámbito político, en el ámbito de lo que tiene que ver con la participación ciudadana en los aspectos políticos. Pero los sociólogos tienen algo particular, y es que tienen una visión del ser humano, de la persona en el ente social. Y eso, por esa razón, está invitado en el día de hoy aquí a De Cerca con Elías Ruiz Matuk. Agradecemos a Cándido Mercedes por estar con nosotros aquí en De Cerca. Un placer, Elías, compartir contigo y los televidentes. Mira, el sábado 28 de octubre pasado se registró un caso que ha indignado y ha catapultado en las redes sociales, en los medios de comunicación, esa indignación. Y es por lo que la celebración que se llevó a cabo previo al día de Halloween, del día de Halloween, que es el 31 de octubre, y la forma en cómo se llevó a cabo esa celebración. A mí me interesa ver este hecho, este caso, desde el punto de vista de un científico, de un sociólogo como usted. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, fíjense, en la mayoría de los medios han tratado el tema rasgándose la vestidura, como que eso ha sido la más grande sorpresa. Eso se va a venir y va a seguir manifestándose. ¿Por qué? Porque eso es parte de la expresión de la marginalidad. Es como, a mí no me gusta el Game Boy, ni ninguna de eso, ni Oigo a Vaqueró, ni nada de eso. Pero uno tiene que preguntarse, ¿por qué ellos han tenido tanto éxito? ¿Por qué muchos de ellos están teniendo más éxito que los merengueros, que los bachateros, que los zarceros? ¿Qué es lo que ellos están manifestando? Que nosotros, los clase media, media alta y alta, no estamos viendo. Porque lo que ocurre es que en República Dominicana hay 3 sociedades en un territorio con 48,000 kilómetros cuadrados. Eso que ellos hicieron en términos de el comportamiento desviado, porque ahí hubo un comportamiento desviado, es decir, un comportamiento que no es parte de la cotidianidad, de la idiosincrasia del dominicano. Desde ese punto de vista, un sociólogo, como un filósofo, como un antropólogo social, te lo van a criticar, porque es un comportamiento desviado. Es decir, comportamiento desviado es aquel, una conducta que no responde a las expectativas de un grupo, de una comunidad o de una sociedad determinada. Ahora bien, ese comportamiento desviado, si se sigue sistematizando, se convierte en una subcultura. Y ese teteo que ustedes están viendo en el 42 ya casi está formando parte de una subcultura, de tal manera que hay gente que viene de fuera y exigen que lo lleven ¿a dónde? A la 42. A la 42. Acuérdense ustedes que cuando comenzó el problema de la violencia, de la delincuencia, era en los barrios, en la Surce, en la Ciénega, en Capotillo, en Villa Consuelo. Pero la mayoría de nosotros de clase media, media alta y alta, decía, no, eso es los barrios. Tiempo después, ya no era en los barrios, es a lo largo y a lo ancho de todo el tejido territorial de República Dominicana. Entonces,
ese comportamiento desviado, que no estamos diciendo, viéndolo con buenos ojos el vandalismo que se hizo y todo, pero desde el punto de vista de la manifestación cultural, eso es la expresión de la marginalidad. Por ejemplo, en los años 30, antes de los años 30, aquí se bailaba merengue. No. Hasta los años 90, cuando irrumpe Juan Luis Guerra a tocar bachata, es que yo comencé a bailar bachata. ¿Por qué? Porque en el imaginario de los capitaleños, la bachata era ¿de dónde? De los cabarets. ¿Y de dónde? De los guardias. Y de los campos. Y de la zona rural. Sí. Y la única emisora que tocaba bachata era HIW, Radio Guarachita. ¿Te acuerdas? Para que lo sepa. Y nosotros veíamos eso muy marginal, como una subcultura que no era parte de la sociedad y mucho menos de una persona en la universidad, ni nada de eso. Entonces, toda esa música que nosotros estamos viendo, toda esa manera de que los jóvenes se están expresando, es una parte de la marginalidad que expresa la exclusión social que ellos están sufriendo. Entonces, muy buena para mí criticar y juzgar. No. Al sociólogo no le da criticar y juzgar, sino tratar de explicar las causas que están llevando ese fenómeno social. Eso es un fenómeno social que se está manifestando. Ahora, que las autoridades tenían que tener control y todo eso, eso sí. Pero esas manifestaciones se van a ir dando. ¿Y por qué, Elías? Mira, nosotros tenemos un sexto promedio de escolaridad mal hecho, donde aquí el sistema educativo pasa al niño de primero a segundo, de segundo a tercero, de tercero a cuarto, sin saber leer. Todavía. Está bien. Pero tú tienes un 30% de los jóvenes que no trabajan. Ahora el desempleo ampliado está en 2 y vi que bajó a 56% el trabajo informal. En 56, ¿qué está? Estaba en 58 y ahora bajó a 56, que es demasiado. Pero tú tienes que de cada 100 mujeres, 22 son niñas y adolescentes. Cuando tú buscas cuál es variable que lleva a esa niña a tener hijos, el 98% es que no terminó la primaria. Y más del 96% es que es pobre. O sea, las dos variables que inciden en la tasa de natalidad a nivel de las niñas y adolescentes es pobreza y educación. Pero tú tienes que en mi generación, lo que tenemos de 65 años para acá, ¿cuál era el vehículo de movilidad social? La educación. Y los padres, tú lo veías pobre. Yo no estudié, pero yo quiero que mis hijos estudien. Ese valor se ha ido ¿qué? Devalorizando totalmente. Totalmente. No hay. O sea, entonces tú tienes. Ahora existe lo que es, si hay dinero, no importa lo que tú hagas. Exacto, no hay valores. Por ejemplo, si yo llegaba con esta taza a mi casa, mi papá me preguntaba, ¿quién te dio esas tazas? Elías. Y mi papá cogía conmigo donde Elías, agarrado por ahí. Y si tú, aunque hubiese sido relajando, dices que no, ahí mismo me entran a la conga. Sí. Ahora tú te encuentras con una madre que la hija de 15, 16 años te llega con una pasola de 250,000 pesos y en vez de sentarla a decir, tú estás vendiendo droga, tú estás ejerciendo la profesión más antigua de la humanidad. Sí. Ella le dice a la vecina, ay, mi hija tiene una pasola. La niña va a parar esa actitud, esa conducta. No. Entonces, ese es el fenómeno que estamos viendo en República Dominicana. Una cultura ruidosa, una cultura, como decía Mario Vargas Llosa, la cultura del espectáculo. Y que Simón Bauman llama la sociedad líquida. Es la sociedad del consumo. Líquida es que el agua se aclimata a la forma donde tú la pones. Entonces, así es que están. Ya tú no vales por lo que tú eres. Yo le pregunto a los estudiantes universitarios, ¿tú conoces a Ramonina Brea? No. ¿A José Oviedo? No. ¿A Wilfredo Lozano? Yo le estoy diciendo nombres de intelectuales. Sí. A Roberto Casá, que tiene 20 años siendo director del Archivo General. Y no lo conocen. Es una crisis profunda de valores. Ya yo escribí en el 90 de la decomposición social de la sociedad dominicana. Eso era en el 90. Y eran señales que estaban. Y ahora estamos en lo que Emilio Durkheim llamaba una profunda anomia social.
Una inversión de valores tan grande que estamos en una crisis de transición. Mira qué pasa. Los valores de la sociedad tradicional, hasta el siglo XX, que era la honradez, la honestidad, la solidaridad, la discreción, esos valores han desaparecido. Pero no hemos asumido los nuevos valores de la posmodernidad. ¿Qué vamos a hacer con estos valores? Entonces, hay gente que te quiere explicar la sociedad a la luz del siglo XX, cuando estamos en la posmodernidad. Por ejemplo, las iglesias. Cuando las iglesias hablan de la familia, te hablan como si la familia fuera de hace 40 años. La familia de hace 40 años era nuclear. Papá, mamá y los hijos. ¿Qué ocurre, Elías? El 46% de los hogares dominicanos está siendo conducido por la mamá. Madres solteras. Madre soltera y ausente, porque tienen que ir a buscar la comida. Sí. Y esos niños, ¿cómo se socializan? Pero cuando mi mamá y mi papá se iban a trabajar en Villa Juana, mi mamá le decía a doña Anita, échamele los ojos a Cándido. Y ay de mí si yo me ponía de malcriado con doña. ¿Qué está ocurriendo ahora? En medio de esa decomposición, de esa anomia tan grande. Si yo decía que doña Anita me pegó, mi mamá me daba otra, porque Sí. por algo doña Anita me pegó. Sí. Y es más, yo le tenía más miedo a doña Anita que a mi propia madre. Oye, ¿cómo era? Los maestros, ¿cómo nos educaron? ¿Que los maestros eran qué? No, los segundos segundos padres. Y ahora los estudiantes pelean con los maestros. Sí. Los maestros le tienen miedo, y más de un 15% en estudios que se han hecho, le tienen miedo a los estudiantes. Sí. Sí, yo conozco casos que le han sacado hasta armas blancas ¿Tú ves? a los profesores. Entonces, todas esas manifestaciones que ustedes vieron y que se ven en el teteo de la 42 son producto de que se está forjando una subcultura como expresión de una marginalidad de sectores excluidos que necesitan ser reconocidos. Y que nosotros, dentro de la cultura general, esa cultura de ellos ahora mismo no responden a las normas establecidas. Fíjate que nos rasgamos la vestidura. Todo el mundo resultó, anonadado. Anonadado, patidifuso y estupefacto. Exacto, como consecuencia de eso. Pero eso es lo que se ve allá. Y esa música que ustedes oyen es lo que ellos viven de manera cotidiana. Que nosotros gritamos porque hay palabras soez ahí. Sí. Pero eso es lo que se ve en los barrios. Sí. Pero entonces usted decía que son clases sociales, pero eso también se está escuchando en la clase social alta y media. Esa música. Sí, porque mira qué es lo que pasa. En toda cultura hay una cultura dominante y hay una cultura dominada o subalterna. Esa cultura dominante se supone que debe irradiar sus valores a lo largo y a lo ancho de todo el tejido de la sociedad, a lo que son de la cultura subordinada o subalterna o dominada. ¿Qué ocurre? Que la clase dominante nuestra no tiene como ese proceso de identidad dominicana. Fíjate que a la clase alta nuestra, los padres nada más se preocupan porque sepan dominar la etiqueta y el protocolo y que sepan inglés. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú conoces de la burguesía nuestra 10 o 20 intelectuales? Muy difícil. Pero eso tú lo ves. Más en el ámbito comercial, en el ámbito empresarial. Pero si tú vas a los Estados Unidos, esa élite tiene incluso lo que se llaman los think tanks. O sea, tiene gente del centro de pensamiento que te indican hacia dónde va el mundo, hacia dónde va la sociedad dentro de 30, 40, 50 años. Y entonces perfilan el tipo de sociedad que tienen que generar en los años 50 antes de que llegue. ¿Qué significa eso? La proactividad. Aquí tú no lo ves. ¿Qué tú ves? Hazte un ejercicio, una tarea, ahora el fin de semana, y ponte a ver los periódicos. Y va a ver cada canal, pero cada canal, el 9, el 11, el 7, tiene un promedio de 6 novelas al día. ¿Y esa novela de qué? ¿De narco? ¿Esa novela de qué? ¿De celo? ¿De envidia? ¿De robo? ¿De infidelidad?
¿Y qué es lo que esa clase dominante vía esos medios de comunicación que son empresas están transmitiendo a esos sectores subordinados? ¿Qué le expresan a una muchacha que es muy humilde económicamente, pero es linda, y de buena a primera aparece un señor, elegante también, y se enamora de la muchacha, y ella termina siendo rica? Asciende a clase social. Así es de la clase social. Eso es lo que le venden. Sí. ¿Y quién es que la ve? El 90% son de origen Marginal. muy marginal. Entonces, eso se va manifestando en términos global como una subcultura, es decir, subordinada arriba, hasta que, si sigue así, llega a que nosotros comenzamos a bailar y a hacer teteo El reggaetón y el dembow. como si fuera normal. Se Sí, impone. Por eso ha alcanzado y ha escalado a esas clases sociales altas también. Entonces, en medio del espectáculo, sí, porque lo he visto en jóvenes de clase alta. Pero yo, indiscutiblemente, ¿Me entiendes? de clase media alta y alta. Y en las universidades. Y en las Lelito, universidades. también, ¿tú ves? Sí, sí. Se ha caracterizado uno de los artistas más famosos como una de las personas que más fama ha tenido a nivel mundial, un tipo de música desde, por ejemplo, Bad Bunny. Bad Bunny, Un que tipo- dice un mala fenómeno palabra, social. Un fenómeno social, ¿me entiendes? Entonces, pero la explicación es el mundo que estamos viviendo. Mira, Foro Económico Global hizo un análisis. Nosotros estamos viviendo una policrisis mundial. Policrisis. Poli es mucho. Tú tienes una crisis financiera, económica mundial. Tú tienes una crisis de cambio climático. Tú tienes una crisis de la geopolítica mundial. Que no sabemos hasta dónde va a llegar ahora. Claro, Porque en puede este haber caso tenemos el caso de Ucrania Exacto. e Israel, y Ucrania y Rusia, Israel y Hamas. Y puede generalizarse ese conflicto en el Medio Oriente y ya tú sabes, la catástrofe. ¿Está bien? Entonces, el Fondo Monetario Internacional acaba de hacer un estudio, Elías, que yo invito a los medios a que lo lean, donde analiza en los últimos 60 años, nunca se había visto tanta incertidumbre. Ujú. ¿Y qué resultado somos nosotros los seres humanos? Los seres humanos somos resultado de tres cosas: miedo, incertidumbre y esperanza. Pero ¿qué pasa? Que el miedo y la incertidumbre crecieron como consecuencia del COVID. Como un pajarito que nadie sabe quién es, cómo te entra, cómo vino, nos cambió la vida. Sí. Por ejemplo, la gente está más violenta ahora. Ahora hay más ansiedad, más angustia y más estrés. Esos tres elementos te llevan a la violencia. Te llevan a vivir el hoy, el presente. No le hable de mañana, porque para ellos no existe. ¿Por qué? Porque están perdiendo la esperanza. ¿Y cómo la manifiestan para que vean que ellos existen? De esa manera. Fíjate, en la zona colonial, esto fue demasiado visible, pero en la zona colonial tuve muchas cosas que no es parte de nuestra cultura. Tuve de todo, lo que se pasa es que se ve a nivel de clase media, media alta. Claro. ¿Me entiendes? Claro, claro. Casi no visible, porque somos una sociedad cínica, una sociedad con una hipocresía social enorme. Ahí tú ves en la zona colonial la prostitución. Totalmente. Ah, lo ves. Masculina y femenina. Masculina y femenina, tú ves. Y también las diferentes manifestaciones de preferencias sexuales. Sí. Tú lo ves abierta. Entonces, yo no estoy diciendo si eso es bueno o malo, pero nadie se ha fijado, ni nadie lo ha criticado. ¿Va entendiendo? Sí. Ahora, si esos jóvenes no hubiesen hecho los actos de vandalismo, es decir, la basura, que la voltearon, que se orinaron En las casas. en las casas y todo. La manifestación de esa cultura, porque eso es una manifestación cultural, yo no la critico, porque eso es parte de la marginalidad y de la exclusión. Mira qué lo que ocurre con esta sociedad, que Emilio Durkheim y Robert Merton lo explicaron. La sociedad a esos jóvenes le enseña los tenis de Michael Jordan, lo de LeBron James, lo de mi amigo que se murió en el avión, Kobe Bryant. Kobe Bryant. ¿Está bien?
los tenis de Albert Pujols, por decir algo, o de Alex Rodríguez, o el bate. Le enseñan eso y te hace ¿qué? Te invade al mundo consumo. Pero él no tiene los elementos materiales para asumirlo. Sí. Porque la sociedad lo tiene excluido. Acuérdate que de cada 100 jóvenes hay 30 que no trabajan. Sí. Una sociedad donde acaba de salir un estudio, que yo digo, lo invito a ustedes que lo lean, que te dice que el promedio de edad en República Dominicana es 29 años. Que somos una sociedad bonodemográfica. Diferencia a Europa, que donde el 80% tiene más de 50 años. Y ya más de un 20% tiene más de 80 años en Europa. Aquí no. Aquí, entre 0 y 40, es el 70%. Eso no es malo, eso es bueno. Pero tú estás excluyendo a esa juventud. ¿Me sigue la idea? Tú la estás excluyendo, porque el promedio de edad es 29, pero no trabaja. Entonces, dime tú, un joven que está desafiliado institucionalmente, o sea, no estudia, no trabaja, pero tiene necesidades vitales. Él tiene necesidad de sexo, salir un día con una mujer, no puede. Él quiere beberse una cervecita, no puede. Si los amigos no le dan un acto de solidaridad. Y muchos de ellos, ¿qué hacen? Delincuencia. La delincuencia. Ese es el potencial más grande. ¿Qué hacer en este caso? Porque hemos visto el fenómeno. ¿Qué hacer? De eso yo voy a escribir esta semana. ¿Qué tenemos que hacer? Mira, como el promedio de edad es 29 años, nosotros no pensamos a mediano y largo plazo como hacen en el continente asiático. Aquí hay que hacerlo. El inmediatismo. Sí. ¿Ves? Pero lo que te está diciendo es que nosotros tenemos que invertir en capital humano. Ustedes los medios, que el 4%, que eso no ha servido, que eso es mentira. Eso sí ha servido. Y no es verdad que la educación de hoy es tan mala como la del 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. No. Cándido, ¿en qué tú te basas? ¿Qué elementos empíricos, factuales, de hecho? ¿Cuánto era el salario de un profesor antes del 2013? Antes de Danilo Medina. ¿Sabe cuánto era? 17,000 pesos. ¿Cuánto es ahora? 50,000. ¿Cuántos profesores daban clases sin tener títulos para dar clases? El 40%. Y ahora el 100%. ¿Va a mejorar? Tiene que mejorar porque ya tú estás más motivado y ya tú puedes vivir. En términos salariales. No, y en términos de seguridad de ellos y en términos de preparación, porque la educación es un proceso. Pero ¿qué ocurre con República Dominicana? Que ustedes no lo dicen. Aquí se aprobó el 4% en el 97, igual que en América Latina. Sí. Pero nosotros no lo ejecutamos sino 16 años después. Por lo tanto, eso generó ¿qué? Un atraso demasiado grande. Si tú buscas ahora mismo, ¿cuál es el promedio en educación en América Latina? Búscalo para que tú veas. 6. Aquí es 4. Pero aquí se quedaban 400,000 niños sin escuela, que hoy no se quedan. Eso que hizo Danilo Medina fue una revolución social. La tan detendida y comida, desayuno y cena. Sí. Es una revolución social. Cuando tú buscas, en los últimos 30 años en República Dominicana no se ha invertido más de un 1.8.9 y 2 en el 2020. ¿Sabe cuál es la inversión en salud en Costa Rica ahora mismo? 7.6. En Cuba, 12. ¿Cuál es la inversión en Cuba en educación? 11. ¿Cuál es la inversión en Uruguay en salud? 9. En educación, 8. ¿Cuál es la inversión en educación en Estados Unidos? 16. El capital humano somos nosotros. Fíjate que Argentina tiene una inflación de 120%. ¿Cuál es la tasa de homicidio de Argentina? La más baja de América Latina. Cándido, ¿y a qué se debe que Argentina en medio de... tiene 10 años en crisis económica? Y tú no ves crisis social, delincuencia, violencia, homicidio. La educación. Es un eje transversal que lo toca todo. Aquí es 1.9 en educación, en salud. Mientras Costa Rica es 7.6 en salud y 6 en educación. Y quieren invertir 8. Ahora se está movilizando para que en Costa Rica inviertan 8. Y entonces nosotros tenemos que invertir en ese capital humano, en esa juventud. Porque nosotros tenemos sociológicamente lo que se llama una paz social aparente. Pero mire, por ejemplo, en el caso que nos ocupa, aquí hay muchos profesionales
dentro de las tasas que usted mencionaba, que son que son, por ejemplo, de 25 a 39 años, profesionales, pero no tienen trabajo. No tienen trabajo. Entonces, ahí el caso no es la educación, el caso es la inclusión. Sí, pero eso no entran. Mira, yo hice un estudio. De cada 100 personas que están presos por actos de delincuencia, por raterismo y todo, el 99% son jóvenes. Pero tú no encuentras uno que sea universitario. ¿Y por qué tú no encuentras uno que sea universitario, aunque sea pobre de un barrio? Porque la universidad le genera esperanza. Sí. Él cree que su vida va a cambiar cuando él se haga profesional. Pero después que se hace profesional, aunque no tenga empleo, le es difícil entrar en el raterismo, porque la educación te limita. Sí. Hacerlo mal hecho. Sí, yo soy ingeniero, yo no me voy a poner a atracar. Ellos pueden hacer lo que llama delito de cuello blanco. Sí. O delincuencia política, como esos políticos que robaron tanto. Sí. Pero no raterismo en la calle, metiendo miedo con pistola en la mano. Entonces, la solución que usted plantea es que se invierta más en educación. Es que esos son los factores sociales. Cuando tú vas a Europa, ¿cuál es la tasa de homicidio en Europa? 3 por cada 100,000. Ahora mira, América Latina es el 8% de la población mundial. Tenemos 8.200 millones en el mundo. 8% es América Latina. Sin embargo, la tasa de homicidio en América Latina es 36. Casi quintuplica el promedio del mundo. ¿Y por qué? Porque América Latina es la región con mayor tasa de desigualdad. Y la tasa de desigualdad es la que genera esa violencia. Ahora bien, tú dirás, pero el continente asiático, que tiene el 60% de la población mundial, tiene 51 países. Hay muchísimos países de esos 51 que son pobres, pero ahí interviene otro factor, que no es necesariamente la pobreza automática. La cultura, el capital social, donde hay un respeto, inamovible del más joven hacia el más adulto. Sí. Donde hay una tradición cultural en ese sentido. Exacto, en ese sentido, que pesa. Fíjate, por ejemplo, Estados Unidos, tú miras Corea del Sur. Corea del Sur invierte 5% en educación, pero la educación de Corea del Sur es mejor que la de Estados Unidos. ¿Y quién invierte más? Estados Unidos invierte 3 veces más, pero es que no basta la inversión. Es necesaria a un punto para que tú le pagues bien a los profesores, para que tengan buenas condiciones, las aulas sean buenas. Pero no necesariamente eso te lleva a una calidad. Tiene que haber otros factores. Lo cultural. Cómo eso te va a servir de vehículo para ascender socialmente. Un vehículo de movilidad social. Yo veo el caso muy complejo, Mercedes, porque es que, mire, por ejemplo, en el caso que nos ocupa aquí en la República Dominicana. Sí. No, déjame decirte algo antes. Es verdad lo que tú dices, es complejo. Porque ¿qué está pasando con los jóvenes que son políglotas, de clase media, y tienen maestría? Se están yendo. ¿Y por qué se están yendo? Por falta de oportunidad. No, porque la empresa lo que te están dando es 30 y 40 mil pesos. Exactamente. Falta de oportunidad. La gente tú llegas a Canadá y a los 2 meses ya tú tienes casa, vehículo. ¿Me entiendes? Porque el muchacho habla inglés y francés. Claro. Entonces, tenemos que repensar la sociedad dominicana. Yo le digo a los empresarios nuestros, y ustedes deberían decírselo: hey, vamos a hacer un alto al camino. Supóngase que hemos tenido éxito. Actualmente somos la 7ª economía de América Latina. Sí. Pero tú sabías que el 1% de la gente más rica del país tiene el 35% de toda la riqueza. Y el 20% más pobre de República Dominicana apenas tiene 3%. Eso no puede seguir. Hay que hacer algo. Tenemos que cambiar el modelo económico. Sí. ¿Por qué? Porque acuérdate, este es el único país del mundo que yo se lo dije a uno de esos españoles en estos días y creen que yo estaba hablando mentira. Elías, nosotros tenemos 23 salarios mínimos y todavía aquí en la administración pública el salario mínimo es 10,000 pesos. Sí. Menos de 200 euros. No puede ser. Entonces, esa es la realidad. Esa es la realidad. ¿Y qué está pasando? Aquí una trabajadora doméstica te está cobrando 20,000 y tú tienes que darle 3,000 para el pasaje. Sí. Sí. Y tú tienes que darle desayuno, comida, cena. Sí. Entonces, alguna gente te va a decir, pues yo no voy a estudiar en la universidad porque... Exactamente lo que le digo, que por ejemplo hay muchachos que estudian en la universidad, se pasan 4 años estudiando en la universidad, son graduados, pero ven a un tipo
a un prototipo que dice, no, puso un chimichurri, una cosa, y ya se mantiene. Y no, o sea, es un asunto complejo. Pero está bien, es que no necesariamente. Tú vas a Europa y son muy pocos los que estudian en la universidad. ¿Por qué? Porque tú sales del bachillerato técnico. Sí. Tú sales preparado para trabajar en el mercado de trabajo. Sí. Aquí tú tienes que ser profesional por obligación, por Sí. forfait. Sí. Porque tú sales bachiller y no sabes hacer de nada. Nada. ¿Va entendiendo? Absolutamente. Entonces, ese modelo educativo tenemos que cambiarlo también. Sí. Y obligar a los hijos que tú tienes que ser universitario. No, para tú tener éxito, tú no tienes que ser universitario. Por ejemplo, Bill Gates no es graduado. Y es un genio. Sí. Tiene 160 de coeficiente intelectual. Sí. Steve Jobs no es graduado, se murió. Pero mira que te estoy hablando de gente que cambiaron el mundo Sí. en términos tecnológicos. O sea, no, la educación universitaria no puede ser en el mundo de hoy la panacea para tú tener éxito. Es más, la gente más exitosa del mundo no tiene título. De todo lo que usted ha dicho, yo colijo que hay que cambiar. Indiscutiblemente. Inexorablemente En la tenemos que República cambiar. Dominicana. El tiempo es inexorable también. Y gracias a Cándido Mercedes por estar con nosotros. Vamos a tener que invitarte de nuevo para hablar del tema político. Está ¿Te bien, parece está bien? bien, está bien. Nosotros seguimos con más aquí en De Cerca con Elías Ruiz Matuc.